El silencio heló el aire en Zandvoort. No había flashes, ni micrófonos, solo el eco de un motor que acababa de redefinir las expectativas. Contra todo pronóstico, en una sesión privada donde cada segundo se medía con precisión quirúrgica, un nombre emergió por encima del establecido: Franco Colapinto. El joven argentino, sin estridencias ni anuncios grandilocuentes, pulverizó los tiempos de referencia de Pierre Gasly en idénticas condiciones. Un dato escalofriante que, como un reguero de pólvora, comenzó a incendiar los pasillos de la Fórmula 1. El día transcurría con la rutina habitual de un test. Colapinto, metódico y concentrado, seguía las indicaciones de su equipo. Algunos ingenieros aún comentaban su prometedor desempeño en pruebas anteriores, pero nadie anticipaba la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Desde su primera salida a pista, su ritmo fue constante, la precisión de sus trazadas, milimétrica. Sin embargo, la verdadera sorpresa se desató al analizar los datos en el sistema de Alpine. Los parciales mejorados fueron la primera señal de alerta, pero fue en las tandas largas donde la comparación directa reveló lo impensable. Colapinto superaba los registros que Gasly había marcado semanas antes en el mismo circuito y con el mismo monoplaza, en términos de degradación de neumáticos, paso por curva y velocidad en curvas medias. La incredulidad inicial entre los técnicos dio paso a un silencio denso. Se revisaron las variables de clima y carga aerodinámica, pero los números eran irrefutables. Flavio Briatore, hasta entonces un observador distante con los brazos cruzados, se acercó al monitor principal. Su rostro impávido se transformó en una expresión de asombro genuino al confirmar la veracidad de los datos. No era la satisfacción de una predicción acertada, sino el impacto de una realidad que superaba cualquier expectativa. Su mirada hacia Colapinto, distante pero cargada de respeto, hablaba de un talento que se gana la admiración incluso de quienes lo han visto todo en este deporte. Si te sorprende tanto como a nosotros este inesperado giro en Zandvoort, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún detalle de la meteórica trayectoria de Colapinto. Y déjanos tu like para apoyar el talento que sacude los cimientos de la F1. El dato que realmente impactó a los ingenieros no fue una vuelta rápida aislada, sino la consistencia implacable de Colapinto. En una tanda media con neumáticos usados y niveles de combustible similares, el argentino demostró una estabilidad en el ritmo de carrera superior a la de Gasly. En términos técnicos, esto era brutal. Revelaba no solo velocidad bruta, sino una comprensión profunda del coche, una sensibilidad exquisita y una inteligencia en pista que no se aprende en simuladores. La pregunta tácita comenzó a flotar en el ambiente. ¿Estaba Colapinto ya al nivel de los pilotos titulares? Aunque la política del equipo dictara 5 carreras de evaluación, los datos de Zandvoort habían dinamitado esa lógica. En la Fórmula 1, cuando los números hablan más fuerte que la narrativa preestablecida, la narrativa inevitablemente cambia. Ajeno al terremoto técnico que había provocado, Colapinto seguía su rutina con una profesionalidad que ya no sorprendía a su círculo cercano. Analizaba los informes, sugería ajustes con una seguridad pasmosa, sin buscar la aprobación, pero ganándose el respeto de todos. Su enfoque quirúrgico era el de alguien que conoce su oficio a la perfección. En Zandvoort, Colapinto no hizo historia, lanzó una advertencia silenciosa. El nombre de Gasly comenzó a circular en susurros, no con crítica, sino como punto de referencia para dimensionar la hazaña del joven argentino. Superar ciertos registros del piloto principal del equipo en un test recién llegado era más que una señal, era una alarma que subrayaba la magnitud de lo que Colapinto acababa de lograr en un deporte donde cada milésima de segundo define una temporada. Al finalizar la jornada, Briatore no convocó reuniones ni emitió declaraciones, pero su silencio era elocuente para quienes lo conocían bien. Sabían que estaba planeando. Lo de Zandvoort no había sido un simple test, había sido un punto de inflexión. Aunque oficialmente Colapinto tenía 5 carreras para demostrar su valía, quienes vieron los datos estaban convencidos de que ese plazo se quedaría corto, muy corto. Los motores se apagaron en Zandvoort, pero el eco de los datos seguía resonando en cada sala técnica, dejando a un equipo mudo y consciente de que algo fundamental había cambiado. Franco Colapinto había dejado de ser una promesa para convertirse en un problema para quienes no estaban preparados para aceptarlo como una realidad inminente. El día posterior al test cerraba con un piloto enfocado, un equipo que no podía ocultar lo que había visto y una certeza creciente en el ambiente. Lo de Colapinto era una señal ineludible. Los medios especializados comenzaban a hablar de shock técnico y desafío interno en Alpine. Expilotos analizaban la situación, cuestionando la lógica de limitar a un talento así. La dirección deportiva de Alpine mantenía silencio oficial, pero ya no negaba la evidencia. Las preguntas sobre el test se intensificaban. Gasly seguía sin hacer declaraciones públicas, mientras el equipo de Colapinto evitaba cualquier gesto triunfalista, priorizando la concentración del piloto.
Las redes sociales explotaban con mensajes de fanáticos exigiendo la continuidad de Colapinto. Briatore, en privado, era tajante: no lo bajen, no lo frenen, no lo duden. Para él, era cuestión de momentum. Alpine se enfrentaba a un dilema: seguir el plan inicial o reestructurar su visión ante la irrupción de Colapinto. El tiempo corría y otros equipos ya estaban observando. El capítulo de Zandvoort terminaba con un dato irrefutable: un piloto que había hablado con sus vueltas y una certeza que crecía en el ambiente. Franco Colapinto no solo había llegado, estaba empezando a incomodar a quienes no lo vieron venir. El silencio en Alpine era el preludio de algo que estaba por romperse. El caso Colapinto ya no era un episodio aislado, era una conversación constante dentro del equipo. La palabra comparativa se había convertido en tabú, pero los archivos y los gráficos contaban una historia innegable. Briatore lo comprendía y esperaba, con una sonrisa estratégica. El juego había cambiado. Ya no evaluaban a Franco, evaluaban cómo manejar lo que Franco ya había generado. Colapinto seguía enfocado, pero su presencia en el equipo había adquirido un nuevo peso. Los técnicos cercanos a pista lo trataban como a un titular. El resto del paddock observaba con atención. Los fanáticos exigían continuidad. Franco Colapinto ya había cambiado Alpine, incluso antes de que Alpine lo reconociera por completo. En la Fórmula 1, los datos no se discuten, se obedecen. En el intrincado y a menudo impredecible universo de la Fórmula 1, donde la velocidad se entrelaza con la estrategia y el talento individual debe armonizar con la ingeniería de vanguardia, el inesperado vuelco de los acontecimientos en el test privado de Zandvoort desató una onda expansiva que trascendió los límites del circuito neerlandés. La contundente actuación de Franco Colapinto, superando los registros establecidos por un piloto titular como Pierre Gasly en idénticas condiciones, no fue un mero destello de talento. Fue una declaración de intenciones silenciosa pero inequívoca que resonó con fuerza en los pasillos de Alpine y en el corazón de la comunidad automovilística. La incredulidad inicial que embargó a los ingenieros al analizar los datos de telemetría pronto se transformó en una mezcla de asombro y expectación. La consistencia implacable de Colapinto en las tandas largas, su capacidad para gestionar el desgaste de los neumáticos con una sensibilidad impropia de un piloto con su limitada experiencia en la máxima categoría, y su precisión quirúrgica en cada curva revelaron un potencial que desafiaba las evaluaciones previas. No se trataba simplemente de una vuelta rápida aislada, producto de una ráfaga de adrenalina, sino de una demostración sostenida de habilidad y comprensión del monoplaza que hablaba de un talento natural pulido por una dedicación incansable. La figura de Flavio Briatore, un hombre curtido en 1000 batallas en el despiadado paddock de la Fórmula 1, añadió una capa adicional de intriga a la situación. Su reacción contenida pero elocuente al constatar la superioridad de los datos de Colapinto no pasó desapercibida para los observadores experimentados. Conocido por su agudo instinto para identificar y moldear talentos, el silencio estratégico de Briatore tras el test de Zandvoort fue interpretado como una señal de que algo significativo estaba en marcha. Sus reuniones privadas con las áreas clave del equipo, insistían en la irrefutabilidad de los datos y en el potencial desperdiciado si se limitaba Colapinto a un rol secundario, sugerían una reevaluación interna de la estrategia de pilotos de Alpine. La filtración de los resultados del test a otros equipos y a los medios especializados añadió una nueva dimensión al fenómeno Colapinto. La confirmación no oficial de que un joven piloto recién llegado había superado los tiempos de un piloto establecido como Gasly generó un debate intenso en el paddock. La incredulidad inicial dio paso a la admiración, y el nombre de Colapinto comenzó a circular con una urgencia creciente entre ingenieros, estrategas y ojeadores de talento de otras escuderías. La Fórmula 1, un ecosistema altamente competitivo donde cada ventaja marginal es codiciada, no podía permitirse ignorar una demostración de potencial tan contundente. Si esta exclusiva te dejó sin aliento, imagínate lo que Colapinto puede hacer en carrera. Suscríbete para no perderte ni un solo instante de su trayectoria y déjanos tu like para que el mundo conozca a este talento argentino. Dentro de Alpine, la atmósfera se tornó gradualmente más tensa a medida que la magnitud de la actuación de Colapinto se hacía evidente. La narrativa oficial de evaluar al joven piloto durante 5 carreras comenzó a tambalearse ante la irrefutable evidencia de su rendimiento superior. La pregunta de cómo justificar mantener a un talento de esta magnitud en un rol secundario, mientras el equipo luchaba por encontrar consistencia y rendimiento en pista, se convirtió en un elefante en la habitación que nadie se atrevía a ignorar por completo. La reacción de Pierre Gasly, aunque mantenida en privado, era un factor subyacente en las discusiones internas de Alpine. En un deporte donde el ego y la competitividad son inherentes a la naturaleza de los pilotos de élite, ser superado en un test privado por un recién llegado representaba un desafío implícito a su posición dentro del equipo. El silencio estratégico de Gasly solo alimentaba las especulaciones sobre su percepción de la situación y su posible reacción ante una eventual promoción de Colapinto.
Mientras el debate interno en Alpine se intensificaba, el propio Franco Colapinto mantenía una compostura ejemplar. Su enfoque inquebrantable en la preparación física y mental, sus largas horas en el simulador analizando cada curva del circuito de Imola, y su comunicación profesional y directa con los ingenieros demostraban una madurez impropia de su edad. No se dejó llevar por el revuelo mediático ni por las expectativas crecientes, manteniendo la concentración en lo que realmente importaba: estar completamente preparado para la oportunidad que inevitablemente llegaría. La presión ejercida por los fanáticos en las redes sociales también se convirtió en un factor a considerar para Alpine. La demostración de talento de Colapinto en Zandvoort había encendido la ilusión de una legión de seguidores que exigían verlo competir a tiempo completo en la Fórmula 1. Los comentarios en las publicaciones oficiales del equipo, los hashtags de apoyo y la viralización de los datos del test crearon una presión externa que Alpine no podía ignorar por completo, especialmente en un deporte donde la imagen pública y el apoyo de los aficionados son activos valiosos. Briatore, consciente de la delicada situación, continuó moviendo sus piezas en silencio. Sus conversaciones privadas con la alta dirección de Alpine se centraron en la necesidad de ser pragmáticos y de tomar decisiones basadas en el rendimiento demostrado en pista, más allá de los planes iniciales. Su argumento, respaldado por los irrefutables datos de Zandvoort, abogaba por una reevaluación inmediata del rol de Colapinto dentro del equipo, reconociendo el potencial de un piloto que podía aportar un impulso fresco y una competitividad renovada a la escudería. La encrucijada en la que se encontraba Alpine era evidente. Mantenerse fiel a un plan inicial que parecía desmoronarse ante la realidad del rendimiento de Colapinto, o tomar una decisión audaz y apostar por el talento emergente del argentino, con el riesgo de generar tensiones internas pero con la potencial recompensa de un impulso significativo en su competitividad. La Fórmula 1 no perdona la indecisión, y otros equipos ya estaban observando de cerca la gestión de Alpine ante esta inesperada pero prometedora situación. El reloj seguía corriendo, y la decisión que Alpine tomara en las próximas semanas podría definir su rumbo en la temporada y más allá. La silenciosa pero contundente actuación de Franco Colapinto en Zandvoort había sembrado una semilla de cambio que ahora Alpine debía decidir si cultivar o ignorar. La tensión se mantenía en el aire, anticipando un próximo capítulo que prometía ser tan emocionante como inesperado. ¿Se atreverá Alpine a reescribir su guión y darle a Colapinto el protagonismo que sus números en pista parecían exigir? La respuesta, sin duda, mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos. No te pierdas el próximo giro de esta apasionante historia suscribiéndote y activando las notificaciones.